Bien, estamos en la última clase entonces de esta semana número 5. Continuando con el tema de análisis lingüístico de textos, vamos a mostrar un ejemplo de un análisis de texto. Pero antes vamos a dar algunas instrucciones, algunos elementos, algunas pautas, mejor dicho, sobre esto del análisis de textos y su selección. Bien, estamos en la plantilla número 2 ya. ¿Cuáles son las maneras o las más oportunas para seleccionar un texto? Tenemos varias. Primero, normalmente tendría que ser un libro o una sección de un libro. Tiene que pensar en el libro primero, automáticamente está pensando en el género y posteriormente está pensando en la sección, un párrafo, un capítulo, 3 versículos, 2 capítulos, una sección grande como Mateo 5 al 6, otra más amplia como Génesis 1 al 12, etc. Selecciona el tema y busca el texto que mejor represente ese tema. Puede ser también que usted busque un tema, el tema del amor, y se va a 1 Corintios 13, por ejemplo. Selecciona una categoría textual, por ejemplo, los dichos de Jesús, parábolas. Estas categorías textuales están relacionadas con las formas literarias. Himnos, proverbios, parábolas, ley, etc. Puede ser eso también. Otra manera es, sería una serie al azar. El texto es normalmente la preferencia del predicador o de la que enseña, o quiero enseñar este texto que me gusta, Salmo 23, etc. Obviamente, esos son elementos donde usted puede seleccionar un texto. Siguiente, también tenemos que puede abarcar el texto, un pensamiento, una unidad final, como Marcos capítulo 1 del 16 en adelante, que empieza el ministerio de Jesús, o vuelvo al ejemplo de Mateo 5 al 6, el famoso sermón del monte. Hay un inicio en el 5.1 y hay un final en el 7, el capítulo 7 y el último versículo. Puede ser un versículo, como repito, en la selección de textos, un párrafo, un capítulo, varios capítulos o hasta un libro entero, o un libro corto, como primera carta de Juan, etc. Otra manera de seleccionar los textos es, entre más grande el texto, obviamente más general será su explicación. Si usted se pone a explicar Mateo 5, 6 y 7, obviamente va a requerir mucho tiempo, puede estar un año solo enseñando esos textos, porque hay una riqueza detrás de ello. Entonces, generalmente si lo va a usar en un sermón, va a ser muy general lo que va a hablar, no tan preciso o específico. Hay que balancear la necesidad de profundizar y la capacidad de aprender. Las series muy largas y las explicaciones muy detalladas tienden a cansar a sus oyentes. Si usted no está en una clase de teología o algo así, entonces tiene que ser más práctico, específico, delante del culto, en una clase de discipulado o de liderazgo. Bien, recuerde, y esto le va a ayudar para su proyecto final. Antes de seleccionar el texto, o mejor dicho, antes de hacer todo el proceso exegético, usted tiene que saber y descubrir o estudiar lo siguiente, antes de hacer el exégesis del texto. Tiene que sacar información sobre el autor, si sabe quién fue, si se sabe, los lectores originales, quiénes fueron, la fecha de composición del escrito, el género del libro, la sección del libro, el bosquejo del libro, toda la estructura del libro, su lugar en el canon, toda la información acerca de la historia del canon de ese libro, obviamente incluye la historia de la redención, qué elementos cristológicos y de salvación está en ese libro, buscar pasajes paralelos para entender un poco más algunas palabras, algunos términos, el uso de esas diferentes palabras o términos tanto en ese texto como en textos paralelos, el mejor texto basado del criticismo textual, o sea, usted tiene que hablar sobre el uso de varias versiones en ese texto, cuando tenga la sección. Ese es un primer elemento, y después toda esta información se consigue leyendo la Biblia y libros de introducción a la Biblia y comentarios bíblicos. Entonces tiene que hacer eso. Bien, vamos a partir de estas
plantilla, en la número 5, un ensayo sobre el análisis textual de un término griego, va, en el Nuevo Testamento. Vamos a ensayar este término, anesis. No es amnesia, va, anesis. Estudiando el capítulo 24 de Hechos, tomando este texto, encontramos la palabra libertad. Versión Reina Valera 60 dice: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que le considere alguna libertad, o le concediese, y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Ese es el versículo. Bien, vamos a partir de ahí entonces. Palabra libertad. Cuando se busca en la Strong, en la concordancia Strong, que ya puse la imagen, ya insertamos la imagen en la clase anterior, encontramos un número en el texto griego del Strong, de esta palabra amnesis. El número es el 425. Aparece, y esta es la información que nos da la concordancia Strong. Aparece en Hechos 24-23 y una sola vez de 32 veces que está este número con el término libertad. Ojo, y una sola vez de las 32 aparece el término libertad. Quiere decir que las otras opciones que da este número en los Strong es otro término, anesis, cómo se usa. El diccionario del Strong, encontramos que este término, o sea, el 425 corresponde a la palabra anesis, el número, y dice su definición: explica o figurativamente alivio, reposo, holgura. Esa es la definición que hace el Strong. Tengo el texto otra vez ahí abajo. Esa es la definición de la concordancia Strong y del diccionario Strong, que ahí mismo está. Bien, entonces identificamos la palabra, tenemos el texto, identificamos la palabra clave, buscamos una versión en español, de ahí vamos al diccionario Strong, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, cuántas veces es usada en la Biblia esa misma palabra en Hechos 24-23, la definición del Strong y la definición de otro diccionario. Después vamos al léxico. Aquí estoy en el slide 7. El léxico Power dice y traduce la palabra anesis como relajamiento. Literalmente el relajamiento de custodia, dice Hechos 24-23. También se puede traducir como descanso, relajamiento, solo relajamiento, alivio. Y los otros 4 versículos y referencias que da la concordancia Strong y otros diccionarios se refiere a la Septuaginta y a literatura extrabíblica de Hechos 24-23. Lo importante aquí es que estudien el ejemplo despacio. Tal vez en la primera va a haber algún tipo de confusión, pero lo importante es manejar algunas herramientas extrabíblicas para hacer estudio de palabras. Slide 8. Siempre con el término anesis. Consultando la concordancia greco-inglesa, también está greco-latina, greco-española, usando el número 425, es como un código ese número en la concordancia Strong y en otras concordancias. La palabra anesis, esta concordancia y la concordancia greco-española se usa en 5 pasajes de esta manera distinta. Fíjese bien, la misma palabra, pero se traduce de distinta manera o el uso es distinto. Tanto en Hechos 24-23, 2 Corintios 2:13, 2 Corintios 8:13 y 2 Tesalonicenses 1:7. 2 Corintios 7:5 lo maneja igual que 2:13. Fíjese bien, anesis en Hechos es usada libertad, como libertad. En Corintios 2, reposo. En Corintios 2, 8:13, holgura. 2 Tesalonicenses 1:7, reposo. La misma palabra con el número 425 es usada en estos textos de diferente manera o traducida igual, distinta: libertad, reposo, holgura. Siguiente slide. En Hechos 24-23 se explica que el reposo
ya esto es lo que dice el comentario, contrasta con el estado de estar encarcelado. Obviamente, uno que está encarcelado no está en reposo, y se expresa en el privilegio de recibir visitas, cuando se dice reposo. Por lo tanto, se traduce libertad. En algunos casos, reposo de algunas de las privaciones de la vida de un prisionero. Entonces, da a entender como que el que está prisionero tiene ciertas libertades de reposo que no tienen algunas, pero tiene otras privaciones. Siguiendo, slide 10. Segunda de Corintios 2:13 relata que Pablo llegó a Troas, pero no encontró a Tito como esperaba. Por lo tanto, no tenía reposo en su espíritu, es lo que dice el versículo. Ajá. ¿Cuál es el término ahí en griego? Anesis. ¿Cómo lo hemos estado usando? En Hechos, para alguien que está preso. Pero aquí es un uso figurativo de la palabra anesis, refiriéndose a una paz interior. Entonces, como no estaba Tito, Pablo estaba inquieto, no tenía paz interior, no tenía anesis. Fíjese el uso que se le da aquí en 2 de Corintios. Siguiente slide, ahora en 2 de Corintios 7:5. Pablo dijo que no tuvo reposo en su carne por la situación difícil de Macedonia. Había conflictos afuera que le causaron temores adentro, en su interior, los cuales no le dejaron descansar físicamente. Palabra ahí en griego, anesis. Pues mire cómo es el uso aquí. Siguiente slide, número 12. En 2 de Corintios 8:13, Pablo explica la ofrenda para creyentes en Jerusalén. Aclaró que no buscaba que los gentiles sufrieran escasez, para que los judíos pudieran ser perezosos, sino se ayudaran mutuamente en sus momentos de necesidad. Anesis es traducida o da a entender aquí un reposo exagerado con una cierta holgura, ¿va? Ok, no hagamos nada, estamos haraganeando. Algo así da a entender aquí el término. Entonces, otro uso distinto al de Hechos y al de Corintios 2:13 y el de Corintios 2:5 en segunda. Vamos al último uso, el que da Tesalonicenses. Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses 1:7. El reposo, o sea, la anesis, se contrasta con la tribulación y tiene un enfoque escatológico de aquí. Dios quitará la tribulación y dará reposo a quien, a su pueblo, donde en la segunda venida. Anesis, aquí el reposo no es un mero descanso físico, no es holgura, no es estar semilibre estando preso, sino un descanso de toda una aflicción física, intelectual, emocional, metafísica, otra realidad. Es distinto aquí, es otra dimensión el término anesis en 2 de Tesalonicenses 1:5. Entonces, si usted se fija, cómo el estudio de la palabra, de los usos dentro de la misma escritura, difiere. Es peligroso entonces usarlo de la misma manera, ¿va? Más que peligroso, usted no le va a encontrar la riqueza del asunto. Siguiente slide, 14. Estando con el ensayo con la palabra anesis. Conclusión, anesis puede indicar descanso físico, puede indicar paz interior, también puede indicar algún tipo de libertad de privaciones, o hasta aflicción, o libertad de la aflicción. El contexto determina cuál es el significado correcto. Ojo, el contexto. Entonces, amados hermanas y hermanos, la utilidad de la profundización de los idiomas también nos da mucha riqueza, es muy útil. No necesita ser un experto usted, pero sí un investigador, alguien que investigue, consultando libros, etc. A continuación, entonces, ya en el slide 15, dejamos el ensayo con el término anesis
y vamos a dar algunos tips, como dicen, sobre el repaso de la sintaxis y la gramática. Insisto, aquí es un curso aparte, la verdad que con los libros de gramática, inclusive de la escuela, podemos ayudarnos. En una oración o un enunciado, o en una oración o un enunciado, es un conjunto de palabras que normalmente tienen un sujeto, o sea, un actor, un predicado. En el ejemplo, el rey no es una oración completa porque no lleva verbo ni predicado. Ahora, el rey decretó una ley, es una oración completa, al menos tiene verbo y sujeto. Porque la frase el rey solo tiene sujeto, artículo y el sustantivo. Siguiente, algunas palabras complementan el sujeto y otras el predicado. En el ejemplo, en su vejez, el rey de Roma. Esta segunda oración, el rey de Roma, complementa el sujeto y al predicado. Cruelmente decretó una nueva ley para los ciudadanos. Los sustantivos son las cosas, incluyendo personas, lugares y conceptos, ideas, objetos, etc. Ojo, los sustantivos son las cosas, incluyendo personas. Hay que identificar cuáles son los sustantivos en una oración. Los adjetivos modifican los sustantivos, claro, son modificadores. El perro es negro. ¿De qué color es el perro? Negro, adjetivo. Los verbos expresan acción o estado. Los adverbios hacen la misma función que los adjetivos, nada más que los adverbios en los verbos o en los adjetivos, por ejemplo, modifican el verbo. El hombre caminaba lentamente. ¿Cómo caminaba el hombre? Lentamente. ¿Lentamente qué es? Es un adverbio. ¿Ok? Ahora, el tipo de adverbio ya es otro elemento que hay que investigar. Sigamos en el repaso de la gramática y de la sintaxis. Aquí, por ejemplo, en este plantilla número 16, tenemos que el CD, no es CD, el complemento directo recibe la acción directamente del verbo, mientras que el complemento indirecto la recibe, como su nombre indica, indirectamente, es decir, a través del complemento directo. Fíjense bien en esta frase: el profesor lee el libro a los alumnos. Complemento directo, el libro, pues recibe la acción del verbo leer. Y a los alumnos, complemento directo, pues recibe la acción del verbo sumando el complemento directo. Verbo, sujeto, verbo y predicado, que son los complementos. Hay dos clases generales de literatura, ya este es otro aspecto que hay que identificar dentro de la sintaxis: prosa o poesía. En la Biblia hay de los dos. La mayoría es prosa, aunque algunos dicen que hay mucha poesía. Sigamos, slide 17. Cada idioma tiene su propia gramática, obviamente el griego, el hebreo tiene su propia gramática, el español también. Las traducciones requieren un entendimiento de las dos gramáticas. Cuando usted traduce o investiga, tiene que entender algo de la gramática griega y de la hebrea. Una de las mejores maneras de dominar la gramática española, obviamente, es cuando usted estudia otro idioma, incluyendo griego y hebreo. Al estudiar otros idiomas, hacemos explícito lo que normalmente queda implícito. Entonces, de alguna manera, nos trae a la memoria algunos elementos que pueden ser fáciles de entender a la hora de estudiar nuestra gramática. Como la práctica de dar atención a la gramática, podemos lograr analizar la sintaxis de pasajes prácticamente automáticamente mientras leemos. Jesús lloró. Jesús, sujeto, lloró, verbo, acción. Los diagramas nos ayudan a visualizar la sintaxis de pasajes, es muy importante. Y antes de ver de estos diagramas, hay un tipo de diagrama que usted puede hacer cuando haga su trabajo, y estos diagramas sintácticos preliminares. Primero, investigue todo lo que tenga que ver con el libro del pasaje que usted esté estudiando y haga una especie de cuadro. Por eso podemos hablarle de diagrama, donde investiga el autor, la fecha de composición, el lugar, los destinatarios, propósito, género. Usted investiga todo esto. Aquí tengo otro ejemplo. Primero tengo un ejemplo en general. ¿Ven?
y ahora tengo algo más específico. Estoy estudiando el capítulo 4 de Malaquías. Ok, investigo todo lo general al libro: autor, fecha, lugar, destinatario, propósito, género. Estoy en el slide 19 ya. Y de ahí me voy a mi texto. Yo escogí el capítulo 4 según la estructura, porque también tiene que hablar de la estructura del libro, ¿va? Ojo, en estos 6 elementos que di en el slide 19 y 18 no aparece la estructura, pero usted también incluye la estructura. Cuando ya tenga la estructura, escoge el pasaje y ve qué parte de la estructura es el pasaje. Capítulo 4, y estructuramos todo el libro. Fíjese bien, antes de Malaquías 4 tengo estructurado en el slide 20 todo el libro en 7 partes. Primera parte del 1 al 5, capítulo 1 al 5, disputa acerca del amor. Fíjese, última parte, conclusión, el día del Señor, capítulos 4, 1 al 6, y lees, o también algunos dicen 4 al 6 del capítulo 4. Tengo estructurado el capítulo, todo el libro de Malaquías. Me interesa el capítulo 4. Ok. Entonces, en el siguiente diagrama, en el 21, tengo estructurado del 4.1 al 6 de Malaquías. Fíjense bien. Entonces, agarro yo ideas, primero subrayo palabras, frases que contrastan, que son contrastes, sinónimos, palabras repetidas, nombres propios, ¿okay? Lo que se está diciendo de alguien en diferentes elementos. Y dice el versículo 1, el día ardiente. Viene el día ardiente, versículo 1. ¿Qué se dice del día ardiente? Bueno, en una parte, los malvados quemados. Está en morado el color, fíjese bien. En la segunda parte, los alumbrados, a los que se les teme. Cuando hablamos de temedores, es la gente que está, que ha tenido temor, ¿ah? Pero han sido alumbrados. Versículo 2. Está hablando de la gente que se arrepiente. Los malvados, ¿qué pasa? Versículo 1 son quemados, versículo 3 también. Pero el versículo 4 habla de acordarse de la ley para los que tienen que temer. Versículo 4. Y del 5 al 6, estos que tienen que temer, tienen que acordarse de la ley de Moisés y escuchar las profecías. El profeta Elías, versículo 4 al 5. ¿Y qué pasa con estos que tienen que temer y son alumbrados? Tienen que volver, y es la conclusión, volver de padres a hijos, de hijos a padres. Fíjense bien, pero ya en el otro lado, en la parte morada, ¿qué le pasa a los malvados? Que no se arrepienten, que no se acuerdan, que no escuchan las palabras del profeta, que no son alumbrados. Entonces, estos malvados son quemados. Y habrá maldición para ellos, versículo 6. Mire, esa es la estructura del capítulo 4 de Malaquías, versículos del 1 al 6. Hay pautas para leer la estructura, y eso se los enseñaron en un método de estudio bíblico. Como les digo, algunas cosas son contrastes, pueden hacerlo por ideas, por palabras, qué es lo que se está diciendo del tema. El tema principal en el capítulo 4 es el día ardiente, o el día de Yahvé. Entonces hacemos una serie de conclusiones, slide 22, del diagrama sintáctico del capítulo 4, y hablamos del día del Señor. Hará patente la diferencia entre los que temen y los que no temen. El dador del día quemará o alumbrará, cualquiera de las dos, depende de la acción del pueblo. Los que temen al Señor deben seguir la ley de Moisés y el profeta Elías. La obediencia resultará en relaciones familiares establecidas, y si no obedecen caen bajo la maldición de los que no temen del Señor. Conclusiones del diagrama sintáctico de Malaquías 4. Sigamos. Con esto finalizamos esta última lección de la semana 5. Diagrama sintáctico Malaquías 4. Después de entender la estructura, podemos entonces expandir algunos horizontes con el contexto. ¿Qué quiere decir a la luz del contexto? Toma en cuenta el lugar del canon de Malaquías en el Nuevo, que anticipa, que toma lugar en el canon la conclusión del Antiguo y anticipa el Nuevo. Observe conexiones históricas, teológicas, tipológicas, hacia atrás, hacia adelante, ¿ok?
Identifique la continuidad y la discontinuidad del texto. Identifique el cristocentrismo de cada pasaje en el Antiguo Testamento sobre todo. Bien, entonces estas son las ilustraciones, estas últimas dos lecciones, ilustraciones de los que ustedes pueden hacer a la hora de hacer análisis de texto. Ya les he visto un ejemplo sobre palabras, un ensayo sobre palabras y un ejemplo sobre diagramas sintácticos, utilizando de gramática y sintaxis, no dejarlo por fuera. Bien, nos veremos en la última semana de clase. Bendiciones.